¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas y si me permite, vamos a comenzar con los titulares de esta emisión. En nuestro mundo hoy le contamos que el anuncio tras el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán permitirá el paso seguro por el estrecho de Hormuz. En nuestro espacio de análisis estaremos abordando qué ha pasado un año después de la implementación de los aranceles de Donald Trump. ¿Realmente han beneficiado a Estados Unidos o más bien han perjudicado su economía? De eso estaremos hablando. Y en nuestro recorrido digital, Emiratos Árabes Unidos suspende operaciones en la mayor instalación gasífera. De esto y más le contaremos el día de hoy. Momento de iniciar con el detalle y comienzo platicándole que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, anunció este martes que permitirán el paso seguro por el estrecho de Hormuz y que las Fuerzas Armadas del país cesarán sus operaciones defensivas siempre que no se detengan los ataques en contra de su territorio. Siempre que se detengan los ataques en contra de su territorio. Araghchi confirmó que Teherán recibió la solicitud de Estados Unidos para negociar sobre el plan de 10 puntos, mientras que el presidente Donald Trump aceptó el marco general de la propuesta iraní para iniciar conversaciones. Como gesto de voluntad diplomática, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional autorizó por un periodo de 2 semanas el paso seguro a través del estrecho estratégico de Hormuz. No obstante, el funcionario aclaró que dicho tránsito deberá coordinarse con las fuerzas iraníes y estará sujeto a las limitaciones técnicas pertinentes bajo este nuevo escenario de distensión. Veamos de qué va la propuesta iraní de 10 puntos enviada recientemente a Washington. El plan exige como ejes fundamentales el cese total de hostilidades en Irak, Líbano y Yemen, junto con la detención permanente e irrevocable de cualquier ataque en contra del territorio iraní. En el ámbito económico y diplomático, tendrán condición a la paz, al levantamiento integral de las sanciones, el pago de indemnizaciones por reconstrucción y la liberación de activos congelados en el extranjero, especialmente en Estados Unidos. A cambio de estas concesiones, Irán se compromete a no desarrollar armas nucleares y garantiza la reapertura segura del estratégico estrecho de Hormuz bajo nuevos protocolos de navegación. El documento estipula que, una vez aceptadas estas condiciones, se procederá a la implementación inmediata de un alto del fuego en todos los frentes. Este marco de negociación busca transformar el panorama de Asia Occidental mediante un acuerdo definitivo. Pero, ¿cuál es la importancia real de este paso para el comercio energético mundial? Veamos a continuación. Desde tiempos remotos, este estrecho ha sido el latido del comercio mundial, uniendo los destinos de Asia, África y el Medio Oriente. Para el siglo I, los antiguos navegantes seguían las rutas marcadas en el periplo del mar Eritreo, un documento testimonial que relata los viajes que se realizaban en la antigüedad a África y a India a través del Mar Rojo, aventurándose por las puertas del Golfo Pérsico bajo la mirada del mundo grecorromano. Más tarde, el legendario reino de Hormuz tomó el relevo, floreciendo como un oasis de riqueza entre los siglos XI y XVII. Aquel próspero enclave no solo dominó las aguas, sino que tejió una red de intercambio entre Persia, India y Arabia, dejando una huella imborrable en la historia marítima. The Strauss Center, un centro de investigación de asuntos globales de la Universidad de Texas, menciona que el estrecho de Hormuz es una vía fluvial que se ubica entre la entrada del Golfo Pérsico y conecta ese enorme reservorio energético con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo, que a su vez desembocan en el Océano Índico. Geográficamente es una ruta muy importante a nivel mundial para el transporte de petróleo y
funciona como un verdadero cuello de botella. Este estrecho tiene unos 33 kilómetros de ancho en su punto más angosto. Por el mismo, pasan al día alrededor de unos 20 millones de barriles de petróleo, lo que representa entre el 20 y el 25% del consumo mundial. Por este corredor marítimo también sale la mayoría del petróleo exportado por Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, países que más se concentran reservas por detrás de Venezuela. Se podría decir que aproximadamente el 88% del petróleo que sale del Golfo Pérsico pasa por el estrecho de Hormuz, reflejando la importancia de este enclave geoestratégico. El estrecho de Hormuz es una ruta económica mundial y una vía clave del comercio global. Por este paso fluvial transita el 35% del comercio mundial de crudo. Gas licuado de petróleo también supone el 30% del comercio mundial de gas LP por vía marítima. Además, el 20% del combustible para aviones y el 10% del diésel del comercio marítimo mundial, por lo que su cierre parcial genera consecuencias como el alza de los precios de la energía y del transporte. Además de la energía, por esta ruta marítima transitan, otros rubros importantes, como por ejemplo algunos fertilizantes, un 55% del azufre, 30% de urea y de la misma forma al menos el 25% del amoníaco, por lo que al haber un pase limitado de buques, se genera como consecuencia un aumento en los costos de los fertilizantes y por ende de los precios de los alimentos. Bueno, los precios del crudo se desplomaron entre un 13 y un 16% tras el anuncio del acuerdo temporal entre Estados Unidos e Irán. Reportaron los medios que el efecto ha sido diferente en el caso de las diferentes marcas de crudo o la manera en cómo se mide. Por ejemplo, mire, en su nivel más bajo, las cotizaciones del Brent en la bolsa ICE llegaron a caer un 16,08% hasta los $91,7 por barril. Recuerde que estaba por arriba de los $100. Mientras que el petróleo de West Texas Intermediate se abarató más de un 9% hasta los $102 por barril. Y por su parte, el precio del petróleo ruso de la marca Urals alcanzó su nivel más alto en más de 13 años, llegando a superar los $120 por barril y manteniéndose en los $110. Cabe destacar que los precios promedios del petróleo subieron de 65 a $100 por barril desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero. Pero mire, no son los únicos, También el precio del oro en medio de la tregua, también hubo una variación justamente en el metal precioso. El metal dorado amplió sus ganancias en los mercados internacionales después de que el presidente Donald Trump anunciara que aceptó una tregua de 2 semanas en los ataques de Estados Unidos en contra de Irán, lo que redujo la incertidumbre en los mercados. El oro subió hasta un 3,1%, superando los $4.850 por onza, con lo que se extendió la ganancia del 1,2% de la sesión anterior. Permítame hacer una primera pausa y al volver como parte de nuestro análisis estaremos abordando qué ha pasado un año después de la implementación de los aranceles de Donald Trump. ¿Realmente están beneficiando a Estados Unidos o más bien le están perjudicando? Bueno, de esto hablamos cuando regresemos.
En otras palabras, ellos nos cobran, nosotros les cobramos menos. Así que, ¿cómo puede alguien estar molesto? Lo estarán porque nunca le hemos cobrado nada a nadie, pero ahora vamos a cobrar. Tras cumplirse un año de la implementación de los aranceles globales del presidente Donald Trump y en contra de lo esperado, la economía estadounidense reporta un fuerte aumento en su déficit comercial, de acuerdo con datos oficiales. En 2025, Estados Unidos registró un déficit récord de 1,24 billones de dólares en bienes y el déficit total superó los 900,000 millones, según datos de la Oficina de Análisis Económico y de la Oficina del Censo de Estados Unidos. En 2026, esta tendencia negativa continúa. Solo en enero, la brecha comercial superó los 54,000 millones del mes de enero, lo que refleja que el país sigue importando mucho más de lo que exporta. Las cifras muestran que el desequilibrio entre exportaciones e importaciones se amplió significativamente, provocando un mayor gasto en productos del extranjero y presiones adicionales sobre la economía. Este fenómeno no solo impacta a nivel macroeconómico, sino que está afectando el bolsillo de los consumidores, especialmente por el aumento en el costo de la vida y la inflación persistentes. Los aranceles, pilares de la agenda económica de Trump, en lugar de beneficiar a los estadounidenses, han causado estragos en el sector industrial. Más detalles en el siguiente material. Los aranceles estadounidenses implementados por la administración de Donald Trump ha tenido un impacto negativo documentado en diversos sectores de la fabricación en Estados Unidos, principalmente debido al aumento de los costos de producción y la pérdida de empleos. Los aranceles del presidente Donald Trump, que supuestamente buscaban impulsar la industria manufacturera estadounidense, en realidad la están perjudicando. Al aumentar el costo de los bienes y componentes importados, los aranceles han encarecido la operación de las fábricas estadounidenses en Estados Unidos. Muchos fabricantes se han visto obligados a subir los precios de sus productos para compensar el costo de los aranceles. En otros casos, han tenido que recortar empleos para ahorrar dinero y compensar dicho costo. De hecho, en el último año, la industria manufacturera estadounidense ha reducido su empleo en casi 100,000 puestos. Esto es precisamente lo contrario de lo que el presidente Trump afirmó que lograrían los aranceles: recuperar empleos para Estados Unidos y apoyar la industria manufacturera estadounidense. La principal justificación de Trump para los aranceles ha sido que obligarían a abrir más fábricas en Estados Unidos y generarían suficientes ingresos para cerrar los déficits del presupuesto federal, pero eso no se ha materializado. La Casa Blanca afirma que se están construyendo muchas fábricas nuevas y que la construcción de estas generará más empleos en el sector manufacturero. Sin embargo, la mayoría de estos proyectos de construcción datan de la época en la que el presidente Joe Biden promulgó leyes para subsidiar la fabricación de semiconductores y nuevas tecnologías verdes. Por lo tanto, hasta el momento, no hay muchas pruebas de que los aranceles estén teniendo un impacto tan positivo. Es preciso indicar que aproximadamente el 98% de los establecimientos manufacturados de Estados Unidos tiene menos de 200 trabajadores, según datos de la Oficina del Censo, y no cuenta con el tipo de reconocimiento de marca o peso de cabildeo para minimizar el daño de los aranceles. Por otra parte, la Asociación de Fabricantes de Equipos informó en febrero que la participación de Estados Unidos en la manufactura global está muy rezagada. El grupo ha pedido créditos fiscales para compensar el costo de los aranceles y, en particular, solicitó alivio arancelario para materias primas, piezas y componentes que no pueden adquirirse a escala en el mercado interno. Aunque los gravámenes estadounidenses han perjudicado a importantes sectores económicos, tanto en Estados Unidos como a nivel global, no han logrado reducir el déficit comercial y mucho menos han logrado impulsar la producción nacional como se esperaba. Las políticas de Trump, por el contrario, han repercutido, resultando en mayores precios para los consumidores y riesgos de esta inflación. A pesar de generar ingresos fiscales récord, su efectividad económica es mixta, generando presiones inflacionarias. Expertos explican que este efecto negativo ocurre porque los aranceles no siempre logran reducir las importaciones y la demanda interna se mantiene fuerte. En términos prácticos, un mayor déficit comercial puede traducirse en efectos económicos que impactan directamente a todos los hogares.
La incertidumbre derivada de estos aranceles es probablemente más importante para el crecimiento económico a largo plazo que el propio aumento de los mismos. Además, los aranceles y otras políticas comerciales suelen funcionar de manera que sus creadores no prevén. Por lo tanto, creo que el presidente Trump, al imponer aranceles el año pasado, no se percató de que eso no necesariamente reducirá el déficit comercial estadounidense. De hecho, el déficit comercial estadounidense aumentó. Esta política arancelaria abre un escenario que mantiene una batalla legal porque la Corte Suprema declaró como inconstitucional estas medidas económicas impuestas de manera unilateral por Donald Trump. El fallo dejó abierta la cuestión de los reembolsos a importadores por los aranceles ya cobrados. Si los tribunales inferiores autorizan devoluciones completas, el monto podría ascender hasta 170,000 millones, más de la mitad de la recaudación obtenida con las tarifas impuestas en 2025, razón por la que los inversionistas celebraron la posibilidad de un alivio en los costos corporativos. Sin embargo, la administración ha buscado vías alternativas, como el nuevo gravamen global del 10% para mantener su estrategia proteccionista. Durante el último año, los aranceles elevaron la inflación en bienes importados, pero también fueron una herramienta de recaudación récord que garantizó 270,000 millones de dólares. Si estas medidas desaparecen por completo, los analistas prevén un respiro inmediato para el bolsillo del estadounidense promedio. Momento de hacer una segunda pausa, volvemos con nuestro recorrido digital, hablaremos de Emiratos Árabes Unidos y por supuesto algunos otros temas que ya estaremos tocando. Así que no se vaya, que volvemos. Es Impacto Económico. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Qué bueno que continúa con nosotros. Vamos a iniciar nuestro recorrido digital y hoy lo hacemos con el portal RT mismo que nos muestra la siguiente información. Emiratos Árabes Unidos suspende las operaciones en su mayor instalación gasífera. De acuerdo con ese portal, las autoridades de Abu Dhabi informaron de la suspensión temporal de las operaciones en el complejo de gas de Afshan, considerada como la mayor instalación de procesamiento de gas natural del país. Este anuncio se da en medio de una investigación debido a la caída de escombros tras una intercepción de la defensa aérea que el pasado viernes provocó incendios en el complejo. Asimismo, las autoridades indicaron que ofrecerán actualizaciones de la investigación para tener información a la población. Esta suspensión afecta el funcionamiento de 5 plantas con 14 trenes de procesamiento y una producción estimada en 6.100 millones de pies cúbicos de manera diaria. Pasamos a CGTN en español con el siguiente titular. El comercio de Brasil con China registra un sólido crecimiento en marzo de 2026. Según datos oficiales, las exportaciones brasileñas hacia China aumentaron un 17,8% en marzo del presente año, alcanzando un total de 10.490 millones de dólares frente a los 8.903 millones de dólares registrados en el mismo mes del 2025. A su vez, las compras provenientes del país asiático crecieron un 32,9% hasta los 6.664 millones de dólares. Y Brasil registró un superávit comercial de 3.830 millones de dólares con China. Asimismo, en el acumulado del primer trimestre de 2026, las exportaciones hacia China crecieron un 21,7% interanual, sumando 23.890 millones de dólares, mientras que las importaciones cayeron un 6% hasta los 17.910 millones de dólares. Esto permitió a Brasil mantener un superávit de 5.980 millones de dólares en el periodo. Por otro lado, México importó 3.952.249 toneladas de maíz desde Estados Unidos en el primer bimestre de 2026, siendo casi su totalidad maíz amarillo transgénico, destinado al 80% del sector pecuario, es lo que destaca hoy el diario La Jornada. Empresas como Bachoco, Su Carne y Pilgrims utilizan este grano principalmente para forraje, cubriendo la demanda de derivados como carne, lácteos y huevo. Aunque el maíz blanco para consumo humano representa una fracción mínima, sus importaciones han crecido drásticamente. En 2025 subieron un 350% y en el primer bimestre de este año aumentaron otro 120%. En cuanto a la producción nacional, se pronostica que el maíz blanco se recupere hasta alcanzar los 22.400.000 toneladas
toneladas este año, tras haber caído en 2025, mientras la producción de maíz amarillo permanece en torno a las 3 millones de toneladas. El organismo estima una demanda industrial y pecuaria que supera los 27 millones de toneladas, por lo que las importaciones totales de maíz sobrepasarán los 24 millones de toneladas durante el presente año. Vamos a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El West Texas Intermediate, el WTI, marcó un precio de $96.49, cayendo, como le adelantaba hace rato, $16.46. Vamos a revisar ahora cómo se encuentra el barril del Brent. El de referencia en Europa, su precio quedó en $94.60, una caída importante de $14.67. Y finalmente revisamos el precio del crudo promediado por la OPEP, que marcó un registro de $124.12, así que se queda sin cambios. Vamos hacia el final de esta emisión. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más a través de Impacto Económico en Telesur. Recuerde que telesurtv.net es nuestro portal, en donde hay mucha más información a su alcance y que siempre puede seguirnos en nuestras cuentas de X, @TelesurImpactoE y @Daniel Telesur. Me despido por ahora. Nos vemos más adelante con más de Impacto Económico. Hasta entonces.